poniendo palabra en tu boca, ¿verdad? Todo tuyo, Mario. Amén. Dios los bendiga, varones, ¿cómo están? Los saludo desde aquí, desde la cocina de mi casa, para estar en contexto de lavar. Quiero primero que todo darle gracias a Dios porque a manera de testimonio personal, todo este tipo de enseñanzas que a lo largo del conocimiento de Cristo, del transcurrir en la iglesia, no lo había recibido nunca. Y es como si se comenzara a quitar un velo en mis ojos acerca de quién somos, de quiénes somos nosotros en Cristo, como varones, como hombres escogidos por Él. Entonces, espero que también sea la experiencia de muchos de ustedes, de cómo es el diseño de Dios para nosotros los hombres, qué es lo que Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo y qué es lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas en nuestros hogares. Entonces quiero testificar eso, darle gracias a Dios porque a través de su palabra Él está abriendo nuestros ojos y enseñándonos los roles del hombre bíblico. Y el rol que vamos a compartir en esta noche, ya el pastor lo estuvo comentando, es acerca de que el hombre bíblico lava a su esposa. Yo sé que de pronto hay personas aquí que aún no están casados, pero todo lo que usted pueda aprender antes del matrimonio, eso es ganancia. Así que atesórelo también porque es una responsabilidad que usted tiene también con su futura esposa, ¿verdad? De lavarla, de cumplir ese propósito. Y está basado en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Quisiera leerlo y preste mucha atención lo que dice así la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Este rol, al igual que todos los anteriores que hemos visto y los dos que faltan, tienen un modelo para nosotros y es sin duda alguna el varón perfecto, que es Cristo. El modelo para nuestras vidas, para ser el pastor de nuestra casa, para ser el proveedor, para ser el que protege nuestro hogar. Todo se encuentra en Cristo. Y este pasaje habla precisamente de cómo Cristo, ¿verdad?, cumplió ese rol y lo cumple aún hoy en día de limpiar, de lavar a la iglesia, ¿verdad? Y vemos allí en ese pasaje el amor demostrado de Cristo, o sea, tangiblemente. Hemos escuchado mucho en el mundo acerca del amor y tenemos el amor que es de los sentimientos y tenemos el amor y podemos pedir opiniones de muchas personas acerca del amor y todos dirán algo que es acerca del amor. Pero vemos el amor de Cristo reflejado en su sacrificio y entrega por su iglesia. Ejemplo que nosotros debemos imitar en el campo de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra relación con nuestra esposa. También tener ese nivel de entrega y sacrificio de Cristo. Él es nuestro rol que debemos seguir para cumplir este rol que tenemos delante de nosotros. Y antes de entrar en este tema, yo quisiera que usted se hiciera la pregunta: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Jesús entregó su vida, pero tú como esposo, en cumplimiento de todos los roles que hemos visto, pero también de tienes que estar haciéndote la pregunta a medida que vayamos hablando: ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar? Porque te aseguro y me lo aseguro a mí mismo que tenemos que sacrificar muchas cosas para cumplir este rol. Uno puede ser nuestro orgullo, uno puede ser nuestra comodidad, que tal vez es una de las que más nos va a costar, nuestro tiempo, ¿verdad? El tiempo que nosotros dedicamos a nuestros propios deleites. ¿Qué estás dispuesto
tú vas a sacrificar. Y yo me hice una pregunta también, porque a veces leemos la palabra y somos como muy abstractos, pero yo quiero que tú te hagas esta pregunta y pongas el nombre de tu esposa en medio de la pregunta. Yo me hice esta pregunta: ¿amo yo a Arelis como Cristo amó a la iglesia? Los maridos que están allí, los casados, pueden decir y preguntarse: ¿amo yo a mi esposa como Cristo a la iglesia? Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Y que para cumplir este rol de lavar a nuestras esposas, nosotros tenemos que ser primero hombres que estemos lavados también por medio de la palabra. No podremos ejercer este rol a menos que nosotros mismos seamos lavados por la palabra, a menos que nosotros mismos nos volvamos hombres de su palabra, ¿verdad? Porque el liderazgo y el sacerdocio recae sobre nosotros los hombres. Lo hemos visto y lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, cómo la mujer toma un rol no porque le corresponda, sino porque le toca, ya que hay ausencia de nosotros como hombres cumplir ese liderazgo al cual Dios nos ha llamado. Entonces, atentos hombres que me escuchan, nosotros tenemos que ser hombres de su palabra. Según de Timoteo 3:16 nos dice este pasaje: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tenemos que ser hombres de su palabra. Y concretamente, ya que entramos en el rol que nos corresponde, en la tarea que nos corresponde, tenemos que santificar, según dice Efesios, donde comenzamos, para santificarla, lo que hizo Cristo por la iglesia y lo que nosotros debemos hacer con nuestra esposa. Dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Estando nosotros capacitados, siendo hombres de Dios, basados en su palabra, ¿verdad? Que tengamos comunión con Dios a través de su palabra, vamos a poder cumplir este rol a cabalidad. ¿Cuál es el rol que tenemos? El de limpiar a nuestra esposa, el de santificar a nuestras esposas. Y quiero decirles lo que al buscar esa palabra santificar, venía de una palabra que tiene el sentido de algo que es apartado. Escuche bien, lo santificado es aquello que es apartado. Es algo que me llamó mucho la atención, y es que esto de santificado es lo que es opuesto a lo común. Es decir, algo que está apartado para algo especial. Cuando hablamos de que nosotros somos santos, quiere decir la palabra de que nosotros hemos sido apartados del mundo y puestos o consagrados para el servicio de Dios. Entonces, si te das cuenta, el ministerio de Cristo allí con la iglesia, de santificarlo, lo que quiere decir es que lo apartó para sí. Cuando nosotros cumplimos este rol también en nuestras vidas para con nuestra esposa, estamos haciendo lo mismo, estamos apartándolas, estamos consagrándolas para el propósito de Dios, para el servicio de Dios. Dice: lo santificado es lo opuesto a lo común, a lo ordinario. Cuando lavamos con la palabra a nuestras esposas, estamos cooperando con Cristo en hacerlas un instrumento apartado, especial para la obra de Dios. Y también, ¿sabes para qué? Para que sea nuestra ayuda idónea. Todos los que tienen una mujer de Dios, todos los que tienen una mujer que conoce la palabra, que está fundamentada en la palabra, podrán darle testimonio de la bendición que es tener una mujer que no te estorba para cumplir el propósito de Dios, sino que está allí caminando contigo para ayudarte a cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Una mujer que conoce la palabra, una mujer que es instruida o que tiene su base en la palabra,
será una ayuda idónea para tu vida. Así que debes trabajar en ello, ¿verdad? En santificar a tu esposa a través de la palabra. Hay un ejemplo que nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. Nos dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Escucha bien esta palabra, es la misma que está allá. Santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Cuando nosotros invertimos tiempo, ¿verdad? Esfuerzo, y sobre todo demostramos el amor que tenemos hacia nuestras esposas en ministrarles la palabra, en enseñarles el camino de Dios, ¿verdad? En instruirles como pastores que somos, en el grado en que estamos ahora mismo, porque de pronto no todos están en la misma profundidad del conocimiento, pero aquellos que reciben un mensaje de Dios y que muchas veces se lo quedan para sí mismos, o entienden algo de la palabra y se lo quedan para sí mismos y ni siquiera lo comparten con su esposa, ¿verdad? No estamos contribuyendo para que se cumpla ese propósito. Y el ejemplo que ponía allí Pablo a Timoteo es acerca de una casa, o podemos decir ahora que yo estoy aquí en la cocina. Ahí hay utensilios que nosotros tomamos y son los que usamos solamente para cuando viene una visita. De pronto la mejor vajilla, de pronto los mejores vasos, una copa. Y hay otros utensilios que son para usos que se le dice deshonrosos, de pronto la caneca a la basura, que no la vamos a mostrar. Entonces, nos dice ahí que cuando nosotros nos limpiamos, cuando nosotros limpiamos nuestra vida a través de la palabra, somos instrumentos de honra que Dios puede usar en sus manos. Y es que, queridos hombres que me escuchan, estamos hablando acerca de ministrar a nuestras esposas, pero no debemos olvidarnos en todo tiempo que nosotros tenemos que estar caminando en rectitud y limpieza siendo ministrados de la palabra. No pierda enfoque o no pierda de vista todo esto a través de lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Tenemos que vivir en santidad a través de la palabra de Dios para que nosotros también seamos ese instrumento para que ellas sean santificadas a través de la administración nuestra como esposos. Entonces, hagamos de nuestras esposas esos instrumentos de honra útiles para el servicio del Señor, y solamente eso se puede lograr a través de la palabra. Recuerdo el ejemplo que ponía Juan Carlos acerca del vaso más frágil, que está en 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, y también tiene algo que ver con los utensilios de la casa. De pronto ese vaso frágil que nuestra esposa es una copa de cristal que es de gran valor, aunque es frágil, más frágil que un cuchillo, ¿verdad? De plata o algo así, es más fina. Entonces santifiquemos a nuestras esposas a través del conocimiento de la palabra. Santificar a nuestras esposas, ¿qué sentido tiene? Y escúchelo bien, separarla de las cosas profanas y dedicarla a Dios, consagrarla a Dios, purificarla por medio de la renovación de su alma. Bueno, ¿cómo se consigue que un vaso, que un instrumento esté santo, apartado o escogido para un propósito? Tiene que necesariamente estar lavado, y ahí viene la segunda parte de lo que nos dice Efesios capítulo 5. Dice, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Algo santificado ha sido purificado a través de el lavamiento de la palabra.
Cuando Pablo dice el lavamiento del agua por la palabra, él utiliza la antigua palabra griega rema. Esta palabra lleva consigo el sentido definitivo de la palabra hablada. Entonces, hay algo sobre limpiar estando bajo la enseñanza de la palabra. Cuando yo le digo, o cuando decimos acerca de que el hombre bíblico tiene como rol lavar a su esposa a través de la palabra, no necesariamente significa de tomar y decirle, bueno, mi amor, toma, aquí está la Biblia, por favor, léete este pasaje o tal versículo, sino que tiene el carácter cuando lo está hablando acerca de una palabra que tiene el sentido de la palabra hablada, de lo que nosotros podemos compartir con nuestra voz, con nuestras palabras a ella. Tiene una característica purificadora, una característica que puede limpiar espiritualmente. Juan capítulo 15, versículo 3 nos dice esto, hablando el Señor Jesucristo. Dice, ya vosotros estáis, escuche bien, limpios por la palabra que os he hablado. Ahí vemos la característica de la palabra hablada. El Señor diciéndole, ¿verdad?, a los que le escuchaban allí, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Imitemos el ejemplo de Jesús, hablar la palabra a nuestras esposas. ¿Por qué es necesario esto, hombres de Dios? Porque vivimos en un mundo que constantemente está arrojando basura. Y es algo que para los que tenemos algunos años de vida, vemos la decadencia que va en aumento. Lo que tú ves a través de los medios, lo que tú ves a través de las redes, lo que tu esposa está expuesta a través de las redes, de los medios, de la televisión, de las series, es basura, ¿verdad? Vivimos en un mundo que constantemente arroja basura, que busca dañar el propósito de Dios, ¿verdad? Desfigurar la imagen de Dios, desfigurar los valores, ¿verdad?, que de Dios, desfigurar el consejo de Dios de las mentes. Y así que se hace necesario que nosotros constantemente estemos revisando nuestras vidas y cuidando la vida de nuestra esposa acerca de lo que ellas escuchan, de lo que ellas ven, de lo que llega a su mente. Por eso es necesario estar siempre, ¿verdad?, ejerciendo esa labor junto con el Espíritu Santo de hablar de su palabra, ¿verdad? Nosotros mismos como hombres no permitir que nuestra mente se llene de basura, de la contaminación del mundo, sino que en nosotros more abundantemente la palabra de Dios aconsejándonos y enseñándonos. Dice la palabra, que more en abundancia la palabra de Cristo en vosotros, en nosotros, en nuestros hogares, ¿verdad? La palabra de Dios more porque es la que puede limpiar. Cristo nos santifica y nos limpia por el lavamiento del agua. ¿Pero qué tipo de agua? De pronto es como un poco desconcertante hablar de cómo voy a limpiar yo a mi esposa a través del agua de la palabra. Que yo sepa, la palabra es la que está impresa, un papel, ¿verdad? La que está en los celulares, algo digital. ¿Pero a qué se refiere al agua de la palabra? El agua que quita el pecado, la cual santifica y purifica el alma, es la palabra. La palabra es esa agua que santifica y que purifica el alma. Juan 17:17, palabras de Jesús cuando oró por sus discípulos, y una oración que también nos incluía a nosotros los que no estábamos de pronto en ese momento, pero él oró también por nosotros, y él dijo lo siguiente: santifícalos en la verdad. Otra vez
la misma palabra, santificar, apartar, separar, consagrar para Dios. Santifícalos en la verdad. ¿Dónde está esa verdad? Tu palabra es verdad. El Señor Jesús también dijo que debemos escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. La verdad se encuentra contenida en la palabra de Dios. Hoy más que nunca tenemos que, como hombres bíblicos, sostener esa verdad en nuestras vidas, ¿verdad? Hacerla una realidad en nuestras vidas y valorar la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Insisto, y no podremos insistir lo suficiente, tiene que haber una prioridad en nosotros como hombres en la palabra de Dios. Sobre toda actividad que tú realices, ¿verdad? Sobre todos los compromisos que tú tengas, laborales, de estudio, debe haber un lugar de honra, un lugar en primer lugar, el ministerio de la palabra en tu vida personal para que puedas bendecir también a tu esposa. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, le dijo Jesucristo a su Padre. Su palabra es verdad. Escuche esta frase. La palabra de Dios es lo que hace que nuestras almas lleguen a entender la muerte de Cristo en su poder y riqueza de significado espiritual. El pecado en su verdadera fealdad es revelado y nuestros afectos son limpiados mediante la palabra. Se lo repito. ¿Por qué es importante y por qué la palabra actúa como el agua para limpiar? Porque la palabra es la que nos hace entender, la que nos da testimonio de la muerte de Cristo. Allí encontramos el sacrificio de Cristo, que es el que ha traído perdón y limpieza a nuestras vidas. En la palabra encontramos la muerte de Cristo en su poder y la riqueza de su significado espiritual. También vemos la realidad y la fealdad del pecado, solamente lo vemos en la palabra. No lo vamos a escuchar en ninguna otra parte. Si se va al mundo, mucho menos. La palabra es la que, como ese espejo, nos hace ver y hace ver todas las cosas. No hay nada que no sea revelado por la palabra. No hay una intención, no hay nada que no esté descrito por la palabra de Dios. La palabra es la que nos hace ver la fealdad del pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Decía el Salmo 119, 9. Con guardar, adivine qué, tu palabra. Limpiamos nuestro camino a través de guardar la palabra de Dios. Esto habla de la obra de Jesús por la iglesia. Obvio que un marido no puede limpiar espiritualmente a su esposa de la misma manera que Jesús limpia a la iglesia. Pero un marido puede tomar un interés activo y cuidadoso en la salud espiritual de su mujer. Como sacerdote del hogar, él la ayuda a mantenerse limpia delante del Señor. Cuando comenzamos, yo le dije algo y le hice una pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Como Cristo se entregó por la iglesia, Él sacrificó su propia vida, nada más y nada menos que su propia vida. Pero ahora nosotros, en el nivel en que estamos, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para cumplir este rol? ¿Verdad? Les decía, y estoy seguro que tenemos que sacrificar mucho tiempo dedicado a cosas que no aprovechan o a las cosas favoritas nuestras, ¿verdad? No sé cuántos se identifican que allá al terminar la jornada y ya haber cumplido con todas las obligaciones, cuántos van a la cama y simplemente toman el celular y miran las últimas actualizaciones de sus redes sociales. Cuánto tiempo invertimos allí en ello y muchas veces, espero que sea así, ¿no? Estamos acompañando a nuestra esposa al lado con otro celular también. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar?
un poco de redes sociales, un poco de tiempo, ¿verdad? Un poco de orgullo. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó. Amar es dedicar tiempo de calidad. Amar es invertir en sus almas a través de la palabra. Pero eso no lo podremos cumplir eficazmente a menos que nosotros mismos no seamos instruidos en la palabra. Así que yo le lanzo un desafío. ¿Qué tal si comenzamos juntos, verdad? De pronto, una manera práctica es establecer una lectura sistemática de la palabra. Puede ser, para aquellos que están comenzando, pueden comenzar con los evangelios. Decirle, mi amor, vamos a comenzar y hoy vamos a leer Mateo capítulo 1. Si es muy largo, vamos a fragmentarlo, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18 y lo meditamos juntos y compartimos con ella. Mira, Dios me está hablando esto aquí. ¿Tú qué piensas al respecto? Comenzar una jornada juntos puede ser una manera práctica de poner todo este rol en práctica, ¿verdad? Por si no tienen mucho conocimiento de la palabra, es la manera de que lo hagan, ¿verdad? Establecer una lectura diaria, ¿verdad? Un tiempo que termine luego en oración, ¿verdad? Yo sé que usted va a crecer en el conocimiento de la palabra. De pronto, cuando compartía cuando preparaba esta enseñanza, vi un ejemplo por ahí acerca de aquellos que ponen la excusa, no, de que yo no retengo mucho. No sé si a alguno le pase así. No retengo, yo puedo leer, pero no retengo. Y había un ejemplo, no me acuerdo con claridad cómo era el ejemplo o quiénes eran los participantes, pero total que un maestro puso a un alumno a que a través de un colador rociara agua, ¿verdad? Y rociara agua. Y le decía, hazlo otra vez, rocía agua, rocía agua. ¿Y qué sucedía en todos los casos? Usted puede suponerlo. El agua pasaba a través del colador y no se retenía nada en el colador. Y el estudiante le dijo al maestro, maestro, esto es inútil. Por más que uno rocíe el agua a través del colador, va a salir, no la va a retener. Pero el maestro le dijo, sí, es así, puede que no se retenga, pero mira el colador, ahora está más limpio que lo que estuvo antes de que le echaras el agua. Lo que hace la palabra en nosotros, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la meditamos, es precisamente eso. Ella limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Y vas a ver que al final tu conducta también va a reflejar esa limpieza que hay dentro de tu corazón. Eso hace la palabra. Si lo haces en familia, si lo haces con tu esposa, vas a ver la transformación de Dios. Vas a ver cómo algo queda allí. Lo que comparte también muchas veces el pastor acerca del sol. Cuando te expones al sol, algo vas a recibir. Vas a terminar así sea al menos chapeado, como dicen, ¿verdad? O bronceado. Pero al exponernos a la palabra, somos transformados, ¿verdad? Cuando miramos atentamente a Cristo, a través de la palabra, nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Así que mírate ante el espejo de la palabra, muéstrale a Cristo a través de la palabra a tu esposa y de gloria en gloria ella va a ser transformada en la misma imagen. Amén. Así que la manera práctica establece estos tiempos, ¿verdad? Aparta ese tiempo de ocio tal vez, pero aparta ese tiempo para establecer tiempos de lectura con tu esposa. No tiene que ser 2 capítulos o un libro, no. Comienza con algo, pero comienza a hacer algo, ¿verdad? Es bueno que las parejas tengan una rutina regular de leer la escritura y orar juntos. También pueden leer libros cristianos, buenos libros cristianos. Si quieren recomendaciones, pídale al pastor Rubén allí, que no vaya a leer alguna cosa extraña allí.
pero pueden leer libros, buenos libros cristianos y memorizar. Miren, iglesia, algo que le va a hacer a usted crecer en el conocimiento de Dios es leer la palabra, pero memorizarla, guardarla, ¿verdad? En nuestros corazones, como dice el Salmo. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. No solamente la leas, memorízala. Memorízala junto con tu esposa, ¿verdad? Porque el esposo debe buscar responder las preguntas de su esposa acerca de la fe. Si no tienes el conocimiento, si no tienes tú mismo la base, si no conoces con claridad la doctrina, ¿verdad? O lo que tú crees, por qué eres salvo, ¿cómo podrás explicárselo a tu esposa o cómo podrás explicárselo a alguien más que te pida razón de la fe? Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para dar razón de nuestra fe. Y por último, antes de que, no sé, alguien que quiera participar o tenga alguna pregunta, es importante que nosotros como esposos tomemos la iniciativa, porque el 90% de los casos la mujer es la que dice, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar juntos. Toma la iniciativa, pero nos corresponde a nosotros como hombres bíblicos tomar la iniciativa en que la palabra sea puesta en alto en primer lugar en tu hogar, iglesia, en tu relación con tu esposa. Entonces, Dios los bendiga. Amén, pastor. Amén, 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 Mario. Excelente, excelente. Yo mientras tú estabas hablando, yo recordaba un poquito la enseñanza del domingo pasado, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 5, que dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Y yo, escuchándote, Mario, muchas veces nosotros los hombres, en vez de bañarla con la palabra, la ensuciamos con la palabra del Señor. En vez de bañarla con las palabras del Señor, en vez de bañar a nuestras esposas, purificarlas, como dice Efesios 5, lavarlas, instruirlas, enseñarlas con la palabra del Señor, las ensuciamos con nuestras propias palabras, ¿verdad? Aquí está diciendo cualquiera que diga insensato, cualquiera que diga idiota, o cualquiera que piense solamente mal hacia la otra persona. Y yo me pongo a pensar, Mario, y hombres, que Dios nos ha regalado a nuestras mujeres como nuestra prójima más, como el prójimo más cercano. No hay nadie más cercano a nosotros sino nuestras mujeres. Para los solteros, no habrá nadie más cercano a ti sino tu esposa. No va a haber nadie más cercano. Quiere decir que cada vez que Dios da un mandamiento que afecta al prójimo, Él está pensando en el prójimo más cercano que tienes, y es la que duerme contigo en la misma cama. Entonces, muy seguramente, tú y yo hemos pensado o hemos dicho, pero es que no entiendes. El decirle a nuestra esposa o el pensarlo, solamente pensar algo mal, algo malo, algo inadecuado de nuestras esposas, es ensuciarlas. Y lo que la Biblia, como muy bien enseñó Mario, está diciendo y está recordándonos es, tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, muy grande. ¿Me? ¿Y qué me queda a mí de esto? Porque
cada vez, Mario, que estabas enseñando, Dios iba confrontando mi vida, porque algunas veces yo eh, obvio la responsabilidad de muchas veces sentarme con mi esposa a enseñarle la palabra. Entonces, muchas veces yo me meto con el Señor, estudio para enseñarle la palabra a otros. Y cuando estabas hablando, Mario, cuando tú estabas hablando, el Señor ponía en mi corazón, eh, así como tú te preparas para enseñarle a la iglesia, tienes que prepararte para enseñarle a la oveja más cercana que tú tienes, y es tu esposa, ¿verdad? Entonces, cada vez que hablabas, Mario, Dios confrontaba mi vida. Porque hermano, yo me esmero, Mario seguramente se esmeró en preparar esta enseñanza. Y todos los que hemos pasado por aquí nos hemos esmerado tiempo, horas, quizás días, preparando una enseñanza que solamente dura 45 minutos para personas que muy seguramente vemos solamente los domingos. ¿Y qué queda de nuestras esposas que están con nosotros siempre? Ellas son nuestra primera discípulo. O sea, nuestros discípulos primarios o discípulas primarias son nuestras esposas, son ellas. Entonces la pregunta que Mario hacía era, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para enseñarles a nuestras esposas? ¿Qué estamos dispuestos a... Mira, Mario dijo algo, tenemos que crecer nosotros para poder dar a los que sirven en la Fundación Manos. Nosotros tenemos un lema, no puedes dar de lo que no tienes. Tú no puedes dar de lo que no tienes, ¿verdad? Y hermanos amados, ustedes no pueden enseñarle la palabra a sus esposas si no han estudiado la palabra, si no saben qué significa algunos, qué significa realmente la salvación que Dios nos viene a dar. ¿Cómo nosotros le vamos a enseñar la palabra a nuestra esposa? Sí, no sabemos nosotros en sí manejar la palabra del Señor. Hermanos, si nosotros no le enseñamos la palabra a nuestras esposas, estamos incumpliendo un mandamiento. Porque Efesios 5 dice, no lo pone como sugerencia, lo pone como algo que tienes que hacer. Así como Cristo lava a la iglesia con su palabra, tú, esposo, tienes que lavar a la iglesia con la palabra del Señor. Y si estás soltero, proponte a crecer en la palabra, proponte a estudiar la palabra del Señor para que cumplas con la responsabilidad. Hermanos amados, Caco lo explicó excelente la semana pasada. Si nosotros no tratamos como vaso más frágil a nuestras esposas, nuestras oraciones van a ser estorbadas. ¿Qué es tratar como vaso más frágil? Es limpiarla. Mario lo explicó hoy. Coger a nuestras esposas, llevarlas al lavadero como vasos y lavarlas con el agua. ¿Qué agua? Mario lo dijo hoy, la palabra. Mi hermano, y si tú no tienes uso de la palabra del Señor, no la vas a poder lavar bien y tus oraciones van a ser contestadas. Quiere decir, y termino para abrir para los que quieran compartir, quiere decir que si yo no lavo a mi esposa con la palabra, no la estoy tratando como vaso más frágil, mis oraciones van a ser estorbadas, queriendo decir que para los que estamos casados, muchas veces el Señor ha retenido, el Señor se ha hecho el sordo, te escucha, pero se ha hecho el sordo porque no estamos lavando a nuestras esposas con la palabra. ¿Ven lo importante que es esto, hermanos? Porque quizás no estás incumpliendo tu rol de proveedor de la casa, porque no estás aprendiendo la palabra, no estás lavando a tu esposa con la palabra, entonces la estás dejando caer, no la estás tratando como vaso más frágil. ¿Me da a entender? O sea, es tremenda esta responsabilidad que Mario enseñó hoy, hermanos, es tremenda responsabilidad la que Dios nos está dando. Ojo con esto y termino. Dios no me está mandando a mí como pastor a lavar a sus esposas. No es mi responsabilidad primaria lavar a sus esposas. O sea, Mario, no es mi responsabilidad primaria lavar a Arelis, a tu esposa. ¿Ves?
No es mi responsabilidad primaria lavar a Elaine, a la esposa de Cristian. Mi responsabilidad primaria es lavar a mi esposa, Mariana, ¿verdad? Y la responsabilidad primaria de todos ustedes, los que están casados y los que no están casados, prepararse, es lavar a sus esposas. Esa es la responsabilidad primaria de todos ustedes. Y si no lo están haciendo, entonces estamos incumpliendo la responsabilidad primaria que Dios ha puesto sobre nosotros. Y si estamos incumpliendo, entonces Dios no es pechichón, hermanos. Yo no conozco a un Dios pechichón. Entonces, tú no le puedes llegar a Dios a pedir cosas llorando como un niño, como un bebé, si estás incumpliendo lo que Él te está mandando a hacer. A ver, papás, si tú mandas a hacer algo a un hijo tuyo y tu hijo no lo hace, ¿vas a estar tú contento con la actitud de tu hijo porque le entró tu orden por un oído y le salió por el otro? ¿Estarías tú contento con la actitud de tu hijo? Dios nos está diciendo hoy, laven a sus esposas con la palabra para presentárselas al Señor como una novia sin arrugas, con el vestido sin arrugas. Si estamos incumpliendo ante el Señor, ¿cómo crees tú que Dios está mirándonos a nosotros? Como hijos obedientes o desobedientes. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos es crecer en la palabra. Tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Mario, yo no sé si puedes recordarnos lo práctico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para cumplir el rol de lavar a nuestras esposas por medio de la palabra? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que dijiste dos o tres. Yo apunté aquí dos, pero recuérdamelas y las apunto yo también. Establecer una rutina regular, diaria, de leer la escritura y orar juntos. Ok, allí, aunque no entiendas, hermano, coge el Evangelio de Marcos, por ejemplo, que es un evangelio suavecito, que se explica súper fácil. Coge el Evangelio de Marcos y empiézalo a leer con tu esposa. Y lo que tú vayas entendiendo, empiézaselo a explicar. O es más, te la pongo más fácil. Escucha la enseñanza del domingo, léete el Sermón del Monte y explícale a tu esposa el Sermón del Monte, que ya está machucado, ya lo hemos machucado 4 meses. Entonces, el primero, Mario, es establecer una rutina regular para leer la escritura y orar juntos. y orar juntos. Yo creo que hay esposos que ni siquiera oran con la esposa cuando almuerzan o cuando desayunan o cuando comen. Hermanos amados, necesitamos orar con nuestras esposas. Necesitamos orar con nuestras esposas. Yo siendo el pastor, abro mi corazón, algunas veces fallo en eso. Necesitamos orar con nuestras esposas. El punto número 2, Mario, ¿cuál es? Leer buenos libros cristianos juntos. Ahora voy a decir algo de eso. Espérame un segundito acá. Estoy apuntándolos para ahorita mandarlo. Leer buenos libros cristianos juntos. Miren, hay cristianos que no saben dónde queda la librería cristiana en Barranquilla. O sea, es tremendo, hermanos. Es tremendo. Porque cuando tú quieres crecer, tú buscas literatura. Mira, la palabra del Señor es lo primero que tú y yo tenemos que leer. Es lo primero que tú y yo tenemos que leer. Pero cuando queremos profundizar en algún tema para estudiar, tenemos que leer literatura sana. CLC, que es la que yo recomiendo, no recomiendo alguna otra, yo recomiendo CLC, queda en la 43,78, 43,78 esquina, al frente de donde venden fritos. Allí queda una librería cristiana. Ustedes van allá y dicen, hermano, al tipo que está atendiendo, ¿me podría ubicar dónde compra el pastor Rubén los libros? Porque es una librería cristiana, pero hay libros por todas partes. O sea, hay libros que no son correctos. Pero, espérame un segundito.
pero usted va y dice, ¿me podría indicar los libros donde compra la iglesia Alumbra? Y ellos te van a indicar y allí puedes empezar a comprar literatura cristiana para leer con tu esposa, ¿verdad? Mario, ¿el segundo cuál es? El El tercero, perdón, tercero, el tercero. el esposo debe buscar responder las preguntas acerca de la fe que tenga su esposa. Debe buscar responder las preguntas acerca de la fe. Bueno, allí pues tenemos que meditar si nosotros somos capaces de responder esas preguntas. O si al contrario, ellas tienen que responder nuestras preguntas porque crecen más que nosotros. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, Mario, por eso esos tres puntos. ¿Tienes una cuarta? No, El hombre debe tomar la iniciativa. Esa el, es hom- bastante buena. El hombre debe tomar la iniciativa. el hombre debe tomar la iniciativa. Ok. Me voy a la tercera. El esposo debe buscar responder las preguntas acerca de la fe. Ahí lo tremendo es que nuestras esposas saben muchas veces más que nosotros. Y entonces la junto con la última, Mario, que yo creo que es la última, ¿verdad? Es la número 4. La iniciativa es la última. Claro. Si tú ves que tu esposa sabe más que tú, toma la iniciativa para empezar a crecer. Miren, les abro mi corazón. Ya he dicho como 3 veces que voy a terminar, pero ya voy a terminar. Este, Cuando yo me cuadré con Mariana, con mi esposa, yo tengo este año, voy a cumplir 16 años de casado. ¿10 qué, Mari? 17 años de casado. Ella está escuchando, ya está escuchando. Está lejos, pero está escuchando. Este año voy a cumplir 17 años de casado, 17 años de casado. Hermanos, cuando yo me novié con Mariana hace 18 años y medio, casi 20 años, ella sabía más que yo. Y yo me empecé a preparar para poder ser el pastor de Mariana. O sea, yo quería ser el pastor de Mariana. Yo no tenía pensado ni siquiera alumbra ni ser pastor de una iglesia. Yo sencillamente me empecé a preparar para ser el pastor de mi esposa hace 19 años atrás. Y hoy ella, como crece tanto, ella me exige silenciosamente que yo siga creciendo para yo poderle seguir enseñando. O sea, es una responsabilidad que tengo yo, no como pastor de Alumbra, sino como pastor de Mariana, de mi esposa. Así que, hermanos, yo voy a pedirle a Mario que ore para terminar y para poder abrir 5 minutos, 10, 5, 7 minutos de preguntas, inquietudes, sugerencias. De pronto se le pasó un punto a Mario, se me pasó un punto a mí para edificarnos mucho más. Ya somos 30 hombres que estamos acá y yo le doy gracias a Dios por ustedes, los 30 hombres que han permanecido y que están allí conectados. Mario, ¿será que puedes orar? Porfa. Sí, dale. Dale. Padre, Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los hombres, Señor, que se han unido en esta noche, Señor, aquí. Dios mío, Señor, yo sé que tú tienes un propósito, Señor, definido, claro, Señor, para nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que por tu gracia, Señor, tú nos hagas esos hombres, Señor, cimentados en la roca firme, Señor, cimentados en tu verdad, Señor. Que dejemos, Señor, a un lado, Señor, las distracciones, Señor, que dejemos a un lado todo aquello que quiera, Señor, desvirtuar, Señor, ese papel que tú has puesto, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra crezca, Señor, se desarrolle, Señor, en cada uno de los corazones, Señor, de estos hombres que estamos aquí reunidos, Señor. Que tu palabra sea, Señor, lo más importante, Señor, para nosotros, Dios mío. Tu espíritu, Señor, nos ha dado, Señor, que nos recuerde, Señor, tu palabra, Señor. Debemos alimentarnos, Señor, de ella, Señor. Bendice, Señor. Bendice a cada esposa, Señor, de los que están aquí escuchando, Señor, a través, Señor, de los esposos, Señor, que están escuchando también, Dios mío. En el nombre de Jesús.